Si vas a un restaurante de sushi y piensas que todo lo que ves ahí es sushi, no eres el único, porque esta es una de las confusiones más comunes que hay con la comida japonesa. Mucha gente llama sushi a los rollitos, a las piezas con pescado encima, a los cortes de pescado solos, y de paso sigue pensando que sushi significa pescado crudo. Y no, ahí es exactamente donde empieza la confusión, porque una cosa es el sushi, otra es el sashimi. Y dentro del sushi, además, hay varios formatos que mucha gente mete en el mismo saco como si fueran lo mismo. No lo son. Así que vamos a hacer algo muy simple. Vamos a poner nombre a las piezas que más ves en una carta japonesa, a entender qué las diferencia, y a salir de una vez de la idea de que todos son rollitos o de que sushi significa simplemente pescado crudo, porque no es eso. La primera idea importante de este vídeo es esta. Sushi no significa pescado crudo, lo que define al sushi es el arroz avinagrado. Esa es la base. Por eso puede llevar pescado crudo, sí, pero también pescado cocinado, marisco, tortilla, verduras o incluso otros ingredientes que mucha gente no asocia con la idea clásica de sushi. Lo importante no es que lleve pescado crudo, lo importante es que lleve ese arroz preparado. Y con solo entender eso, de repente la mesa cambia, porque ya no miras todo como si fuera una sola categoría. Ahora sí, vamos con las piezas que más suelen confundirse. El nigiri es probablemente una de las formas más claras de entender qué es el sushi. Es una pequeña porción de arroz avinagrado con una lámina de pescado o marisco encima. Nada de rol, nada de cono, nada de pieza cortada en rodajas. Arroz abajo, producto encima. Seguro que lo has visto 1000 veces, aunque no supieras cómo se llamaba. Suele ser de atún, de salmón, de gamba, y a veces lleva una pequeña cantidad de wasabi entre el arroz y el pescado. Lo importante aquí es reconocer su lógica visual. Es una pieza simple, compacta, muy limpia, y además sirve para romper una confusión bastante típica. Mucha gente asocia sushi directamente con piezas enrolladas, pero no, un nigiri también es sushi, y de hecho, es una de las formas más directas de entenderlo. Ahora viene una de las aclaraciones más importantes de todo el vídeo. El sashimi no es sushi, aunque esté en la misma carta, aunque lo sirvan en el mismo restaurante, aunque mucha gente lo pida como si fuera parte de lo mismo, no lo es. ¿Por qué? Porque aquí no hay arroz. Y esa diferencia lo cambia todo. El sashimi son cortes de pescado o marisco servidos solos. Normalmente se presenta en lonchas o cortes limpios, y suele acompañarse de soja, wasabi y otros elementos sencillos que no cambian la idea principal. Aquí el protagonista es el producto, sin arroz de por medio. Eso significa que puedes tener en la misma mesa nigiri y sashimi, con un aspecto parecido a primera vista. Pero una cosa es sushi y la otra no. Y esta distinción merece la pena tenerla clarísima, porque si te quedas con una sola idea de este vídeo, debería ser esta. Nigiri, arroz con pescado encima. Sashimi, pescado solo, sin arroz. A partir de ahí ya entramos en el formato que muchísima gente identifica, antes que cualquier otro, el maki. Aquí sí aparece la idea del sushi enrollado que casi todo el mundo tiene en la cabeza. La lógica del maki es muy fácil de ver. Por fuera va el alga nori y dentro van el arroz y el relleno. Ese es el esquema básico. Luego, claro, hay variantes. El osomaki suele ser más fino y normalmente lleva un solo ingrediente principal. El futomaki es más grueso y suele llevar varios. Pero para no liarnos con demasiados nombres, quédate con la idea importante. Si ves un rol clásico con el alga por fuera, estás en el mundo del maki. Y eso ya te ayuda a distinguirlo de otras piezas sin necesidad de sabértelo todo. Luego está uno de los formatos más reconocibles en España y Latinoamérica, aunque muchísima gente no sepa cómo se llama. El uramaki. Aquí pasa justo lo contrario que en el maki. El arroz va por fuera y el alga queda por dentro, rodeando el relleno. Visualmente, es el rol al revés. Por eso suele verse más blanco por fuera, muchas veces con sésamo, toppings, salsas o acabados que lo hacen todavía más llamativo. Y este detalle importa, porque para mucha gente eso es el sushi, ese rol con arroz por fuera, a veces con aguacate, queso crema, salsas o ingredientes más adaptados al gusto occidental. Pues bien, normalmente eso es uramaki, y aquí también conviene entender algo. No es que el uramaki sea menos sushi, sigue siendo sushi, porque sigue teniendo esa base de arroz avinagrado. Lo que cambia es el formato. Y también el tipo de experiencia, suele ser más visual, más moderno y más cercano a lo que mucha gente en Occidente ha conocido primero. Después tenemos una pieza menos popular para el público general, pero muy fácil de reconocer cuando la ves. El gunkan. Aquí ya no tienes una pieza como el nigiri, ni un rol como el maki. Lo que tienes es una base de arroz rodeada por una tira de alga que hace de pared, como si sujetara el relleno. Por eso muchas veces parece una pequeña barquita. Y se usa sobre todo para ingredientes que no quedarían bien colocados simplemente encima de un nigiri. Por ejemplo,
huevas, mezclas más cremosas o ingredientes más sueltos. No hace falta memorizar mucho más. Con el gunkan basta con quedarte con su forma. Si parece una pequeña pieza vertical, cerrada por los lados y con el topping recogido arriba, probablemente estás viendo un gunkan. Y por último, está uno de los formatos más distintos de todos, el temaki. Aquí ya no tienes piezas pequeñas colocadas una al lado de la otra. Aquí tienes un cono de alga relleno de arroz y otros ingredientes. Más grande, más directo, más de coger con la mano. El temaki no se entiende como una pieza pequeña que vas mojando una a una en soja. Se entiende casi como un cono que comes de forma más inmediata. Y eso también cambia la experiencia. Porque ya no estás ante el sushi más de bandeja o más geométrico, sino ante algo más manual, más informal y muy fácil de reconocer por su forma. Así que, al final, la idea importante no es aprenderte todos los nombres de memoria. Es dejar de mirar una carta japonesa como si todo fuera lo mismo. Porque ahora ya sabes algo clave. Que sushi no significa pescado crudo, que el arroz es lo que marca la diferencia. Y que no es lo mismo un nigiri, un maki, un uramaki, un gunkan, un temaki, que un sashimi. Y solo con eso, la próxima vez que te sientes a comer sushi, ya no vas a pedir a ciegas. Vas a entender mejor qué estás viendo, qué te apetece realmente, y por qué una cosa se parece a otra. Pero no es la misma. Eso es lo que hace que todo empiece a tener sentido.